Bueno, continuamos con nuestro estudio sistemático del Antiguo Testamento y vamos a ver entonces el tiempo de Moisés. Moisés, cuyo nombre significa salvado de las aguas, obedece a que cuando estábamos viendo José, prosperó la nación de Egipto y los israelitas se vinieron a vivir allí. Las 12 tribus de Jacob vinieron a vivir allí a Egipto y se asentaron y le dieron lugar muy bueno. Fueron muy reconocidos con ellos por cuanto José fue el que salvó la nación de Egipto y la prosperó. Pero crecieron tanto la población de Israel allí en ese lugar que Faraón, que significa el gobernante de Egipto, Faraón no es un nombre, Faraón significa gobernante, se preocupó por la multiplicación de la población israelita, que tomó la decisión de que todos los varones nacidos de mujeres hebreas fueran echados al río, fueran exterminados. Recuerde usted que el río Nilo estaba lleno de cocodrilos, animales peligrosos, y entonces la mamá de Moisés diseñó una cesta, una canasta, y puso allí a su hijo, y su hermana fue mirando hacia donde se lo llevaba en el río, esa cesta, con el bebé, cuyo nombre era Moisés. Y entonces estaba la hija Faraón bañándose allí en el río, y cuando ve la cesta le dice a las esclavas de ella que trajeran eso, abre y ve a ese bebé hermoso, y ella lo adopta como hijo. Luego Moisés, siendo hijo de mujer hebrea, es educado y formado como un hijo de Faraón. Y como estrategia de Dios, la hija de Faraón dice: como yo no soy la madre, necesito que una mujer hebrea me ayude con la crianza. Y se le ofrece a la misma madre de Moisés, quien habitó con él en la casa de gobierno egipcia, y allí entonces Moisés es educado en las artes de la arquitectura, la ingeniería y el conocimiento de todas las matemáticas y en el arte de gobernar. Fue muy bien criado Moisés. Y cuando Moisés crece, ve cómo Faraón comienza a torturar a la nación de Israel para que produzcan más y más y más trabajo, y menos comida les daban, los esclavizaron allí. Y entonces Moisés aprecia un momento en que uno de los capataces egipcios tortura a un anciano de la nación de Israel y entra como en ira y lo mata a espada. Y como en ese tiempo existía la ley del talión, que ojo por ojo, diente por diente, pues Moisés, conociéndola, lo que hace es salir huyendo de Egipto para que no lo mataran, y se va camino del desierto. No pensaba el destino que tenía Dios para él. Allá en el desierto se encuentra con Jetro, y que era un hombre que tenía muchas ovejas en el desierto, y se enamora de una de las hijas de él, se casa con ella, y termina Moisés su etapa de vida cuidando las ovejas de su suegro en el desierto, curiosamente dando vueltas por el monte Sinaí. Es algo curioso porque la vida de Moisés se divide en tres partes: 40 años siendo formado por el imperio egipcio, 40 años en el desierto con su suegro, y luego sus 40 años, que es la parte más importante, cuando es llamado por Dios y enviado a darle libertad a la nación de Israel allá en Egipto. Entonces, sin pensar Moisés que lo que estaba haciendo era entrenado por Dios, cuidando 40 años a ovejitas de 4 patas, a los animalitos, dando vueltas por el monte Sinaí, para luego después los siguientes 40 años traer las ovejas de Dios, o sea, la nación de Israel, y transitarlas por el mismo lugar donde él habitó esos 40 años. Entonces Dios le habla a Moisés ahí cuando estaba cuidando, se le revela a través de una zarza ardiente y le dice: ve a Egipto y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo al desierto para que me haga fiesta. Y Moisés, que tenía dificultad para hablar, le dice: pero ¿cómo, Señor? Le dice: no importa, yo haré que tu hermano Aarón salga al desierto, se encuentre contigo, y yo hablaré a través de tu hermano Aarón. Y así fue. Moisés regresa a Egipto con la misión específica de Dios y habla con Faraón. Usted conoce ahí las 10 plagas de Egipto, que las puede leer en la Biblia, y es la forma en que Dios sensibiliza el corazón de Faraón para que al final permita que el pueblo salga de su cautividad, de su esclavitud, y salga hacia el desierto. Moisés tuvo situaciones difíciles, como por ejemplo sacar a más o menos 400,000 israelitas, y entre ellos se colaron algunos etíopes y otros esclavos,
sometidos por el imperio egipcio, salieron camino del desierto y lo primero que se encuentran es con el río, el Mar Rojo, que tenían que atravesarlo para entrar al desierto. Y entonces cuando estaban llegando ya a la orilla del Mar Rojo, Moisés no entendía cómo iban a hacer porque ninguno sabía nadar y el mar estaba un poco enfurecido. Y entonces Faraón en Egipto se arrepintió de haber soltado a sus esclavos y decide armar todo un ejército para venir tras los israelitas y matarlos o apresarlos y regresarlos. Y en eso entonces Moisés arriba en un monte viendo el Mar Rojo enfrente, viendo atrás cómo venía Faraón para atraparlo, levanta los ojos al cielo y le pide a Dios que le ayude y se abre el Mar Rojo y pasan los 400,000 israelitas a su libertad en el desierto. Y entonces miramos cómo después el ejército de Faraón es tapado por las aguas y ahogados allí. De eso hay vestigios de que esta historia es real, y transitan 40 años por el desierto, 40 años en que la nación de Israel fue rebelde contra Moisés, fue hostigante contra Moisés, no se conformaban con el sustento del alimento que hizo Dios con ellos, el maná, el alimento, las codornices, el agua constantemente Dios les proveía para que no les faltara nada. Caminaron 40 años en el desierto hasta que entendieron y aprendieron a adorar a Dios, y entonces Dios los lleva hasta los límites del desierto para poder pasar luego al río Jordán. Es un proceso complicado, difícil, donde Dios necesitó tiempo suficiente para cambiar la mentalidad de esclavos en un proceso en el desierto, para luego pasar a una mentalidad de gente libre, de hombres libres, adorando y amando a Dios. Casi que ese proceso se parece al proceso de la vida cristiana. Salir de esclavitud, un tiempo de desierto, luego un tiempo de libertad. Y los israelitas salieron de Egipto aproximadamente 1400 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y ese tiempo de Moisés, como digo, duró 120 años. Moisés fue un hombre poderoso en Dios y fue el que llevó a la nación de Israel hasta los límites del desierto. Nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.